sigue siendo una porquería. Ya lo ves, en los colectivos del 23 o en los barrios del Callao, en los arrabales bonaerenses o en las comunas de Santiago. Lo mismo da que llegue al poder el más humilde o el millonario, ambos en la fila, zurdos o diestros, solo buscan el botín por el placer. Todos son galanes, huevitas por doquier, maganis justicieras, mentiras verdaderas, de tu saber. Todo es peor, nada es normal, lo mismo da un congresista que un ladrón. No hay ley que valga, que va a haber, solo hay atropellos, caraduras e igualaos. Cualquiera es presidente, cualquiera es un ladrón. Qué falta de consideración a la nación. Nadie está tan gran malhechor, nadie es Pachacútec, gran conquistador. Siglo XXI, desorden ordenado, todo el mundo tiene su ley. Ley del más fuerte, ley del billete. Mata galán, dale nomás, dale que va, que a la salida nos vamos a encontrar. No pienses tu pensar virtual, que a nadie importa si lo hizo un man. Lo importante es que se haga, aunque mueran mortales por los gángsters de la ley, aunque nazcan inteligencias artificiales por las mentes del ayer. Todos son galanes, huevitas por doquier, maganis justicieras, mentiras verdaderas, ve tú a saber. Todo es peor, nada es normal, lo mismo da un congresista que un ladrón. No hay ley que valga, ¿qué va a haber? Solo hay atropellos, caraduras e igualaos. Cualquiera es presidente, cualquiera es un ladrón. Qué falta de consideración a la nación. Nadie está tan gran malhechor, nadie es Pachacútec, gran conquistador. Siglo XXI, desorden ordenado, todo el mundo tiene su ley. Ley del más fuerte, ley del billete. Mata galán, dale nomás, dale que va, que a la salida nos vamos a encontrar. No pienses tú, pensa virtual, que a nadie importa si lo hizo un man. Lo importante es que se haga, aunque mueran mortales por los gángsters de la ley, aunque nazcan inteligencias artificiales por las mentes del ayer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Virtual Televisión a nivel internacional. Gracias a la magia de internet, pues hoy conectados con diferentes lugares del mundo. Vamos a ver si tenemos suerte y incluso podemos conectarnos con el reino de Noruega, que tenemos por ahí un invitado especial para hablar de la realidad latinoamericana, lo último del acontecer y el análisis, que es importante ser de alguna manera los interlocutores válidos de lo que acontece, ¿no? En nuestro planeta Tierra. Es difícil a veces traducir todo lo que acontece porque cada quien tiene incluso su mirada particular, ¿no? De lo que observa, pero siempre tratamos de buscar algo genérico y algo que nos vincule, ¿no? Y nos haga un poco más humanos, más hermanos incluso entre países. Vamos a comenzar con nuestros invitados, el doctor Jorge Pineda, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y tenemos al doctor Milton Vera Gutiérrez, está aquí en la ciudad de Lima, es catedrático de la Universidad de Lima precisamente. Y la pregunta básica que nos hacen, y es la convocatoria que le hacemos a ellos para esta sesión, pues es básicamente qué es lo que está pasando con nuestro
continente en relación con el mundo, ¿no? Porque el mundo anda buscando nuevas instancias parece, de discusión de hegemonía, ¿no? Entre lo que significan las potencias, Rusia, China, Estados Unidos, los aliados ahora a nivel de lo que significa Europa, y el contrapunteo que hay hacia Latinoamérica con estos nuevas situaciones que tienen que ver con pago de impuestos a todo lo que se exporta o importa hacia los Estados Unidos de América o viceversa. Y esto pues a veces el hombre común y corriente, el hombre de a pie no lo entiende, ¿no? Pero cuando ya viene el producto alterado, muchos de nuestros productos, por ejemplo, provienen precisamente del mercado europeo o norteamericano. Ahí recién nos damos cuenta, ¿no?, de que algo ha pasado, ¿no? Y le echamos la culpa de pronto al gobierno de turno, que por cierto el gobierno de turno también tiene sus pies por los cuales cojea, ¿no? Pero más allá de lo que internamente el gobierno de turno pueda estar trastabillando en su administración del poder aquí en el Perú o en Latinoamérica en general, más allá de eso, pues hay también el efecto tequila, ¿no?, que tiene que ver precisamente con estos cambios de liderazgo a nivel mundial, con estos impuestos que se están comenzando a imprimir, incluso en hegemonías como la canadiense, el Reino Unido, no sé. A grandes rasgos, para empezar, vamos a comenzar con el doctor Milton Vela Gutiérrez de la Universidad de Lima. Doctor, ¿cómo ve usted este análisis? ¿Qué le diría al ama de casa, ¿no? Vamos a bajar al llano, a explicarles con palabras simples a nuestra gente de a pie, que es verdaderamente lo que más nos interesa. Bienvenido y gracias por participar, doctor Milton. Muchas gracias, Jorge, doctor Jorge, también un gusto tener la conexión con usted. No sé, tengo sensaciones encontradas que quisiera decirle a la gente que, oye, qué mal están las cosas, cuando yo siento que no están tan mal. Lo único que debe permanecer es el cambio. Eso lo escuché desde que estaba en el colegio, hace buenos años. Y lo que tenemos ahora es el cambio, en pleno cambio. Creo que la ruptura que tenemos en mente la podemos comparar con una guerra de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que tanques, armas, violencia, hoy se ve claramente de que el mundo se está dividiendo en posiciones, ¿no? Para Rusia y la posición, o sea, de toda esta contienda van a salir 3 líderes mundiales. De eso vamos a ver y de eso somos parte nosotros. Entonces, el Perú, Latinoamérica, no somos más que el resultado de esas olas que vienen desde el fondo del mar, o el resultado de un tsunami si fuera una desgracia. ¿Por qué está tan mejor Perú en relación con los otros países latinoamericanos? El efecto Chancay nos está dando un posicionamiento y una reputación a nivel mundial que vamos a tener que trabajar muy bien para que dé beneficios y sea sostenible y tenga la capacidad de distribución a la población. Pero si bien vemos unas nubes grises por esto de Trump y su bravuconada, por lo de Dina Boluarte, por el exceso de la inseguridad ciudadana, por la corrupción que nos avasalla, pero esa otra línea que nos importa a nosotros, que es la parte económica, esa sí está caminando y nos está convirtiendo al Perú en la despensa del mundo que tanto queríamos. Y hoy día estamos marcando un liderazgo bárbaro en el tema pues de uva, palta, arándanos, o sea, toda una serie, y que se viene para bien. Entonces, por eso está de que la parte política, esto ya no la podemos explicar. La parte que significa el efecto de la lucha, tampoco la podemos explicar, porque si bien seguimos siendo un país con 25.000 millones promedio de corrupción anual, en estos momentos tenemos a 3 presidentes que están listos para irse a la cárcel. Entonces no sabemos cómo explicar en medio de esta crisis si creer o no creer en la justicia, pero sí sabemos que por lo menos
para julio de este año vamos a tener la mayor cantidad de presidentes en cárcel como nunca en un país del mundo. Ujú. Bueno, entonces tenemos una paradoja, de acuerdo a lo que nos plantea el doctor Milton Vela Gutiérrez. ¿Cómo desciframos esa paradoja? Y qué mejor que tener a alguien que ha vivido más que nosotros, como es el doctor Jorge Pineda, ¿no? Está llegando casi al centenario. Usted lo vivió íntegramente ahí a la Torre en su mejor momento, cuando él hablaba precisamente de estos cambios revolucionarios sin llegar al comunismo, ¿no? Pero también usted vivió momento en el que aparece Belaúnde, y Belaúnde te habla de recuperar el imperio, el incanato, lo que significa el Perú identificado con ese imperio milenario que llevamos todos los peruanos. Y sin embargo, pues más adelante aparece la página 11 y comienza a descarriarse por ahí su economía, ¿no? Y ya luego de eso hemos tenido pues también a otro que quiso emular un poco las implicancias del antiimperialismo y el APRA, pero a su manera, ¿no? Con el Perú diferente de Alan García. Y sin embargo, entramos en la hiperinflación, el hombre llegó más adelante a divorciarse de su antiimperio y hasta tuvo un close-up con Bush, increíblemente, ¿no? Fue el que finalmente firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, es la razón contra la sin razón. Tanto pregonaste lo contrario para al final terminar sentado al lado del imperio. Bueno, eso es lo que de alguna manera pues entendemos dentro de lo que significó todo esta ruta un tanto difícil de entender, como lo plantea el doctor Milton. Quizás andamos, por ejemplo, ahorita con problemas políticos, pero desde el punto de vista de condenar a los políticos, a mitad de año es probable que tengamos 3 presidentes sentenciados. O sea, sí hay condenas. Y sin embargo, parece que no hubieran las condenas, ¿no? Porque hay mucha gente que hace y deshace en las narices del gobierno de turno aquí en el Perú. Y en Latinoamérica acontece algo similar. Ya que usted está en Buenos Aires, doctor Pineda, por ejemplo, las últimas horas arrojan por ahí a una señora prácticamente mayor de edad, golpeada por un funcionario, no sabemos si es militar o policial, ¿no? Demencialmente, ¿no? Y eso simplemente también nos hace ver de que hace poco tiempo, no mucho, Argentina estuvo dominada por los militares. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Cómo podemos entender lo que acontece en nuestro continente? Bienvenido, doctor Jorge Pineda. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su análisis? Claro. Bueno, primero saludo a todos y bueno, estamos en una hora donde la humanidad entera se encuentra en un estado de equilibrio precario. No hay nada en el mundo que esté sintonizado con el buen camino. Estamos toda la humanidad viviendo un estado de crisis. No se puede examinar ningún estado. Si nos remitimos al Perú, el Perú también está en crisis. Tal vez lo más extraordinario que hay es la moneda, cómo se mantiene, la economía, cómo progresa, pero en una paradoja, la ética, la moral, está prácticamente ausente. La justicia no existe. Está manejada, digamos, por personas, digamos, que desprestigian a la ley. Esa crisis, yo creo que se está escribiendo en el planeta como una historia de la humanidad. Esta es una nueva historia. Tal vez sea un fenómeno muy parecido a la Segunda Guerra Mundial, tiempo antes, ¿no? Hay alta tensión, ha habido una elevación de la delincuencia, las opiniones se alejan de la realidad, hay peleas, los populismos se agotan en sus gritos y por último han quedado la guerra en manos del famoso poder económico, que casi toda la guerra del planeta es poder económico. Y el poder económico hoy en día es como dijo aquel filósofo, ¿no? La política no corrompe, la política desenmascara. Esto quiere decir realmente que los políticos se meten y vemos una etapa en el Perú de caudillismo todavía en la evolución
Hay una etapa de caudillismo donde podríamos examinar que toda suerte de personas opinan y aspiran a la presidencia, aspiran al poder, pero no es para hacerle bien al país. O sea, de que podríamos decir que si al Perú le va bien, es porque el Perú es rico, atrae capitales. Esos capitales están luchando para apoderarse de las riquezas del Perú. China, por ejemplo, al edificar sobre Chancay, ha dejado un, un escenario nuevo en toda América. Ese escenario nuevo a nosotros nos mantiene incólumes, pero ahora tenemos que defenderlo, porque ha despertado la envidia del vecindario. Ujú. A nadie, a nadie se le puede ocurrir como lo que Bolivia ha pasado a agredir al Perú, han quemado una bandera peruana, los chilenos están alborotados por los puertos que se le vienen abajo. También aparece Colombia reclamando una isla minúscula en el río Amazonas. Todos amenazan. El presidente Trump ha producido en este momento una crisis institucional porque directamente es como que se amiga con Putin y de esa Ujú. manera terminaría la guerra con Ucrania. Pero, ¿cómo quedan los países que constituyen la OTAN, la Comunidad Europea? Es decir, todo esto es una cosa, es una crisis muy grave que tendríamos que ver cada país, cada gobierno, cómo nos vamos a conducir frente a la crisis. Y ese es el defecto de América Latina, el peor de los defectos, la desunión. Porque si estuviéramos unidos, si hubiera funcionado el Parlamento andino, por ejemplo, en este momento todos los congresos de toda América Latina estuvieran reunidos y repartiendo qué hacemos frente a lo que se viene. Porque lo que se viene es la intención es muy clara, destrucción del dólar para que se imponga una moneda de China. Y esa crisis va a ser muy grande. Los países como Perú se ha beneficiado, pero con inteligencia. Los peruanos no dependen económicamente solo de China, sino también de Corea del Sur, ahora de Turquía y de Corea del Sur que se toma ETEN. En fin, Estados Unidos también ha contribuido, quisiera agarrar Corío. Es decir, cada el mundo está tratando de ver dónde puede asegurar su capital y prolongar sus políticas. El Perú en este momento es un país mimado por el destino y eso debemos hablarlo entre todos, ver qué vamos a hacer. Pero ¿con quién hablamos en el Perú? ¿Entre quiénes hablamos? ¿Qué garantías hay de las ratas y pirañas que aspiran el poder? Ese es nuestro defecto. No tenemos una organización. Las democracias americanas son democracias precarias, no están sostenidas, digamos, por una buena imagen que la libertad se ejerza con justicia. La justicia no sirve, la destruyeron en muchos países. La confrontación que hay México con Estados Unidos en estos momentos, el presidente Trump ha elevado a 25% de los impuestos de las mercancías que van de México. México le cortó, el presidente Trump quiere ocupar Canadá, comprar Groenlandia. Es decir, están tomando posesiones del mundo como que va a haber una guerra muy grande. Y es efectivo, la guerra que se prepara es muy grande, porque acá el que sobrevive, los que sobreviven, como dijo aquel almirante norteamericano, los que queden vivos van a envidiar a los muertos. Eso es lo grave que estamos pasando. Por eso esta comunicación que nos convoca, Jorge, debería ser tomar conciencia de la situación del temblaredar que hay en el mundo en estos momentos. ¿Qué hacemos? Tenemos que unirnos, América Latina, y ver cómo vamos a sobrellevar lo que se viene, porque lo que se viene es grave. Imaginemos de que, imaginarnos estratégicamente de que se haga la pacificación entre Estados Unidos y Rusia. Tienen que destruir a la OTAN. Los países de Europa se van a sentir enojados porque se van a sentir abandonados
y van a sentir la ambición de Rusia de poseer Europa. Asia quiere el camino de la seda y está haciendo todos sus caminos, construyendo de la mejor manera. Estados Unidos se siente el gran perdedor porque ve que por todos lados está asediado. Esa situación es la que tenemos que examinar, porque para remate hay una exhibición de poder militar. Lo que ha hecho Rusia actualmente con sus nuevas coheterías de altísima precisión, de alto poder explosivo, ha sido genial. Hace 4 días ha destruido un arsenal muy grande de armamento que se le enviaba a Ucrania. Y eso nos alarma porque la guerra mundial nos va a llegar, nos va a llegar. Esa es la pregunta tal vez que yo interpreto de esta reunión de hoy. ¿Qué hacemos frente al peligro? Porque ya no es un momento de idealizar si hubiéramos hecho. El modo potencial ya no juega ahora. Ahora es qué hacemos de hoy para adelante. Hoy, en este momento, la conversación debe ser convocante para defendernos del caos que se puede venir. Y es inocultable. Inocultable. Esa es mi pregunta para todos y debemos opinar, ¿no? Yo desde mi punto de vista me sitúo como miembro de ser un licenciado en estrategia acá en la Escuela Superior de Guerra Argentina y quisiera colaborar también para dar ideas sobre cómo hacer frente a los problemas que nos pueden llegar. Mi pregunta es la misma que has formulado, Jorge, para ver si en el Perú, donde están los presidentes presos, esos, bueno, que lo mantengan ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Pero no solamente eso, hay que ver, por ejemplo, en Chile, que está amenazado de un terremoto ahora. Los problemas climáticos también son graves y estamos desunidos. Bien, bien, doctor Pineda. Algo corto, doctor Pineda, antes de darle la palabra al doctor Milton. En las últimas horas, pues arrojan en Venezuela se dice zaperoco, ¿no? Una convulsión social ahí, golpeando a una mujer mayor, un policía o un militar. Estamos viendo escenas como las que se solían ver en tiempos de Videla o algo por el estilo. ¿Algo de eso estamos viendo o qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que ve usted? Bueno, creo que digamos, cada uno en estos momentos de crisis, por lo general, nosotros los psiquiatras decimos que en el estrés donde la resiliencia del ser está en peligro, la resiliencia de los pueblos, en este momento cada pueblo va a responder con la estructura de su cultura, que entre ellos está la unión y está más que nada, digamos, una doctrina que los guíe. Acá hay mucho para perder y eso es lo que debemos evitar, que sea la mayor de las pérdidas. ¿Qué va a pasar si se arma una guerra mundial? ¿Qué va a pasar si destrozan al dólar? Porque el Asia sigue con su proyecto. Yo no los critico a ninguno, porque es una lucha de poderes mundiales y era inevitable. Esto es inevitable, tiene que ocurrir, pero si va a ocurrir, tratemos de que sea lo menos dañoso posible. Y lo que pasa no es casual de que en Venezuela hayan escapado 6 millones de venezolanos, estén repartidos en el mundo. La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una crisis atroz. Estados Unidos los está echando a todos, porque ellos saben lo que está pasando. No pueden admitir más a nadie. Europa es la que teme. Inglaterra, a su vez, se salió de la comunidad económica de la OTAN. Está aislada. Eso yo hago la pregunta para opinar entre todos. ¿Cuál sería nuestra opinión en este escenario nuevo del mundo? Bien, bien, doctor. Bueno,
como sabemos, pues opinar sobre lo interno es bien difícil, ¿no? Y Sí. más aún cuando uno no es netamente del lugar. ¿Qué nos dice usted, doctor Milton Vela Gutiérrez? ¿Cómo ve usted el panorama ya no tan interno, sino un poco más hacia lo externo? Es cierto lo que dice el doctor Pineda también, de que no podemos también pensar de que estamos bien, tarde o temprano el efecto tequila va a llegar, ¿no? Por más bien que Sí. estemos. ¿Qué diría al respecto? Bueno, un poco como lo que te decía, creo que el evento que estamos viviendo nosotros tiene características a nivel mundial de las mismas que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Tiene las mismas características, con la diferencia que esta guerra es comercial, que esta guerra es por posiciones estratégicas, ¿no? Esta guerra es por situaciones geopolíticas. Entonces, tenía que darse, se tiene que dar. No hay forma de evitarlo, porque hay un elemento que la nueva economía, la economía globalizada, la que empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, era pensando que los mercados eran infinitos. Es decir, la economía de todos los países se basaba en el crecimiento continuo, dinámico y permanente. Entonces, Estados Unidos tenía un mercado, producía y no tenía ningún problema porque generaba riqueza de esa forma. Apareció Japón, producía, Corea producía, y en medio de todo había un hijo de los Estados Unidos, un hijo que se formó con Nixon, Kissinger y Deng Xiaoping, en el cual le entregan un gran concepto que era el capitalismo a los chinos. De esto comienza a nacer ya una situación en la cual los mercados ya no eran infinitos, los mercados eran finitos. Entonces, cuando los mercados son finitos, significa que si tú quieres vender algo, me tienes que sacar del juego a mí. Y si yo quiero vender algo, te tengo que sacar del juego a ti. Es decir, el mercado ya no crece. Y ahí vemos que China, de una manera muy sostenida, comienza a copar los mercados, inclusive dentro de Estados Unidos, y Estados Unidos comete errores garrafales sin sentido. Ya esos errores garrafales estratégicos le permitieron que China desarrollara su estrategia de la ruta de la seda, que lo hizo muy bien porque para los chinos el tiempo es parte del gen de su visión estratégica. No nos apresuremos porque va a llegar. Y ya llegó. Y ahora quiere tomarlo. Rusia, zarista, con Putin, quiere volver a ser el imperio. Entonces se está formando estos tres bandos que son los que van a marcar la pauta de acá hacia adelante. ¿Qué hacer? Elon Musk, saben que yo considero que Elon Musk es el verdadero presidente de los Estados Unidos en este momento. Es el que ha puesto la visión, el punto de vista, y es el que ha puesto el dinero. Es el más millonario entre los millonarios, y se le ha ocurrido jugar a la política. Entonces lo que más dice es lo que se está haciendo de alguna manera. Hace una semana le hacen una serie de entrevistas a Elon Musk que se llama, creo, Chat Musk, donde habla de diferentes temas de importancia mundial. Más o menos son 15 minutos de la entrevista, porque me capturó uno de las entrevistas que le hacen es el Perú. Me sorprendió que en medio de este panorama mundial, Elon Musk le hagan una entrevista sobre el Perú. Entonces tuve la paciencia de sentarme con mi cuaderno para escuchar lo que opinaba este tipo que le habían hecho entrevista hace 2 semanas. Es decir, en el núcleo del poder está hablando de Perú. Y la verdad, dijo cosas muy directas. Primero, que el Perú tiene la población de chinos más alta en el mundo, después de la China, con 3 millones. Dijo que la cultura china se había fusionado con la peruana en una concordancia muy fuerte, que se remonta a los 100 años de la llegada de los chinos acá y que se ve como resultado inclusive en su gastronomía.
que la tildó de revolucionaria muy rica. Entonces, frente a ese panorama, dijo, Perú va a ser la China en pequeño en Latinoamérica. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que nos quiso decir Elon Musk? Me sorprendió porque al final Elon Musk dijo, el Perú ha hecho lo correcto. O sea, el Perú ha hecho lo correcto. Entonces, como bien dice nuestro amigo Jorge Pineda, a mí no me preocupa la posición geopolítica del Perú a nivel mundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un padrino grandote, tenemos un guardaespaldas enormes. Me preocupa la envidia de los países que nosotros siempre les hemos dicho hermanos. Me preocupa la preocupación que tienen porque Perú sí o sí será el nuevo Singapur. No me queda la menor duda. ¿Qué cosa es lo que me preocupa a mí? Por la riqueza del país, por la posición geopolítica del país, por lo que ha hecho, por el enorme aeropuerto, o sea, por la logística enorme que se va a convertir en el hub de Latinoamérica, en el Singapur, que va a jalar no solo a nosotros, sino a todos los países, especialmente a Brasil, que quiere dar cara hacia lo que va a ser el verdadero mercado del futuro, que es el Asia-Pacífico. El continente, ahorita que es apetitoso por todos, va a ser África. China importante, India importante, pero es África el que interesa a todos, porque es el continente joven, el continente que tiene materias primas no inexpugnables, todo lo que quieran. Ese es el continente hasta 1950 por lo menos. Entonces nosotros, el Perú, con todos sus pisos ecológicos, tiene para ser la gran despensa del mundo. Y si algo nos limitaba antes, era que teníamos una poca capacidad logística, es decir, tenemos los puertos que no servían para nada. Hoy tenemos puertos importantes, tenemos Corio en el futuro, tenemos Puerto Eten, como muy bien dice el doctor Pineda, y tenemos un aeropuerto que toda la gente piensa que lo hemos hecho para los turistas, y no es así. Ese aeropuerto se ha sido hecho para movilizar toneladas y toneladas de carga que se nos van a venir, y con productos que van a estar frescos en todos los mercados. Entonces, el Perú está haciendo las cosas bien desde la perspectiva de lo que significa su movimiento geopolítico. El gran problema del Perú está dentro. El gran problema del Perú está dentro. Porque inclusive, fíjense, como dice el Jorge Pineda, el sol en estos momentos a nivel mundo es una de las monedas más fuertes. Bolivia con sol. Brasil ha asumido el sol como un elemento de intercambio. Y cuando te vas dando cuenta, oye, estamos a punto de batir el récord. Probablemente en junio vayamos a batir el récord más grande de lo que significa reservas financieras. Vamos a llegar a los 100.000 millones de dólares. Entonces la pregunta viene para afuera, creo que lo tenemos controlado. Creo que nuestro socio principal es China, y eso es ineludible. Nosotros la relación de comercio con Estados Unidos no llega al 36%. Entonces, aún si nos ponen aranceles, podemos sacar esos productos y ponerlos en otros mercados que lo van a necesitar y no vamos a tener problemas. El problema fundamental del Perú es la parte interna. Es decir, es increíble que tengamos una reserva tan importante, una moneda tan dura, una economía en camino, una posición geopolítica envidiable, pero tengamos una institucionalización tan frágil y debilitada, un sistema político tan vergonzoso. Dicen que la institucionalización es lo más importante para un país, es como la ética para una persona. Pero nuestras instituciones son frágiles, pueden ser tomadas cuando quieren. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una real democracia. Nuestro sistema político ha fracasado y nuestra generación está en deuda con las nuevas generaciones. Entonces, nosotros lo único que nos queda es tratar de enseñarle a la gente que el voto, en el poder está el voto,
y que es importante la reflexión, porque en la medida que nosotros tengamos una mejor política, podemos distribuir mejor esa riqueza que se va a producir. Porque si nosotros nos damos cuenta, en la época del guano, se presentó algo de esa magnitud. En la época del guano comenzó a entrar dinero a montones, pero jamás se pudo distribuir, porque también teníamos problemas trágicos de lo que significaba el sistema político. Todo se centralizó. Y si hoy no hacemos nosotros algo importante, dramático y revolucionario en materia política, toda la riqueza que va a entrar, que por lo menos calculamos debe mover unos 2 o 3 puntos del PBI, se va a perder en otras manos y no vamos a poder distribuirlo a nivel Perú, porque el sistema político no nos permite hacerlo. Ajá. Ahora, pero algo más respecto ya a lo interno, doctor Milton. ¿Por qué no le llega al hombre de a pie todo lo que usted dice? Porque normalmente, pues, si le escucha un muchacho de repente de clase media o un emprendedor que está en algo, ¿no? Que le ve el queso a la tostada, como dicen en el Caribe, de repente puede un poco agarrar sus frases de usted. Pero, ¿qué puede decirle usted a aquellos donde no llega el gobierno? Donde todavía prácticamente hay cuadros al estilo Churacay, donde cualquiera puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Hay lugares paradisíacos, perdidos en el espacio, en el tiempo, en nuestro país. En la propia Lima, en el Cerro Camote, por ejemplo, entre Chosica y San Juan del Urigancho, prácticamente eso es una encrucijada, es un limbo, ¿no? Y donde prácticamente la muerte ronda la esquina, no solamente de ese lugar, ¿ah? Porque lo mismo que acontece ahí, acontece en Miraflores, en San Isidro, en cualquier sitio, nadie está libre. Correcto. Entonces, ¿cómo lograr decirle algo de lo que usted dice con bastante optimismo, como también lo dice el doctor Pineda, a ese hombre común y corriente, ¿no? Que no entiende eso, oye, pero usted, esto está en otro, vive en otro mundo. ¿Qué Sí, le diría? es verdad lo que tú dices, es verdad lo que dices tú. Pero primero tenemos que entender algo, ¿no? El proceso de comunicación. Ujú, El proceso de comunicación en política es fundamental. Prácticamente como en ninguna otra disciplina, la comunicación se inserta con la política. ujú, Entonces, de es- por eso, por ello, vemos que los grandes grupos corporativos, los grandes centros de poder, tienen sus propios medios de comunicación. Toman, y no solamente acá en Estados Unidos, en Argentina, en todo lado, ellos toman los medios de comunicación como un elemento fundamental para mantener los beneficios que por historia lo han conseguido. El comercio en el Perú, por ejemplo, tenía el 80% del poder de comunicación. Y era el grupo que era de Graña y Montero y hizo lo que le dio la gana y ya vemos los resultados que ha habido. Entonces, la comunicación, como te permite abrir las mentes, también la comunicación te permite cerrar las mentes, manipular las mentes, hacer que el pueblo peruano entienda que no tiene oportunidades o cerrarle información para que puedas alcanzar la riqueza si es tu decisión. Los términos de libertad se han perdido. ¿Por qué? Porque hay grupos de poder que son matrices en sí mismas, que se encargan con grupos de comunicación, grupos de poder y grupos de política, que lo que hacen es mantener todo en una caja, en un cofre, y no le dan la oportunidad a la gente. Fíjate, querido Jorge, la derecha sabe hacer riqueza, pero es insensible, no tiene la capacidad humana para llegar y ver a la persona como el centro fundamental del Estado. La izquierda tiene sensibilidad, pero no sabe cómo hacer riqueza. Entonces nos hemos metido en dos extremos y lo que necesitamos ahora es una política que sepa administrar la enorme riqueza que se viene, pero no para acumular para unos pocos, sino esa enorme riqueza, saber distribuirla para incentivar el desarrollo, la felicidad sostenible de miles de personas. Si no hacemos eso, simplemente otra vez como en el guano, unos cuantos van a tener la riqueza y los otros tantos van a estar
mirando el espectáculo desde lejos, ¿no? Ujú. Bueno, esa es la encrucijada, creo yo. Bueno, cuando anduve por Caracas, me acuerdo que lo primero que me dijeron es, cuando comenzamos a hacer programas de radio, me aconsejaron, ¿no?, los de la Embajada de Perú: oye, pero ¿por qué no haces una revista o un periódico, algo? Y luego saqué el periódico. Bueno, ya tienes listo. Ahora hace falta nada más audiovisual. O sea, cierra el círculo. Cierra el círculo. O sea, prácticamente lo que buscaban era precisamente tener la hegemonía, ¿no?, de la Ujú. información a través de lo que yo hacía. Y después me di cuenta, porque de pronto te dicen, no, pero coloca ahí el comunicado tal y no sé qué más. Yo dije, bueno, esto lo que quieren es que yo le cierre el círculo, ¿no? Para decir que todo está bien y no Claro. pasa nada, Ujú. ¿no? Y bueno, lamentablemente eso pasa, mira, en micro, y en macro lo vemos acá en el país, ¿no?, con grandes hegemonías. En Venezuela, pues, Venevisión, la cadena Capriles, ¿no? Prácticamente tienen radio, prensa escrita, hasta teatro, todo, todo, absolutamente un círculo súper cerrado. De manera que si alguien se mete al círculo, inmediatamente, pues, plantean la aparición de un caudillo X o de un candidato X, y de alguna forma, pues, se convierte en el líder del lugar, ¿no? Bueno, esa es la forma de conducirnos en América Latina. No es casualidad, es simplemente que así se manejan los hilos a través de la comunicación, ¿no? ¿Qué nos puede decir el doctor Pineda al respecto? Por ejemplo, con esta parte que tenemos actualmente en debate, de pronto ese contrapunteo que hay entre Milei con su postura eh, al lado de Trump, al lado de Bukele, tratando de hacer una hegemonía ahí, y ante la contraparte que también busca lo suyo, ¿no? Porque algunos dicen, oye, anda mal la izquierda, pero miren que está a punto de ganar en Ecuador, ¿ah? La chica esta es probable que sea la nueva presidenta, y que haya cambio de gobierno en el Ecuador. Y ella representa prácticamente parte del continuismo de Correa. O sea, todavía no está totalmente claro el panorama en torno hacia dónde nos dirigimos en materia de liderazgos, o de izquierda o derecha. Hace poco en Uruguay ganó la izquierda. ¿Cómo va el contrapunteo, doctor Pineda? ¿Cómo le va a Milei, por ejemplo? ¿Y cómo va el contrapunteo a grandes rasgos en América Latina desde su punto de vista, doctor Pineda? Bueno, es decir, yo no diría cómo le va a Milei, yo hablaría cómo le va a la Argentina con Milei. Sí, es verdad. Por ahí nos podemos sintonizar mejor. Y mire, es inevitable lo que uno puede hacer en su cabeza, ¿no? El estado comparativo de los distintos países que constituimos nosotros, la llamada Latinoamérica, Indoamérica, en fin, ¿no? Y todos los países están en distintos momentos de evolución, tienen distintos tiempos, distintos espacios, distintas doctrinas, distintas culturas para ver la realidad y enfrentarla. Por ejemplo, la Argentina todavía no se ha curado de más de medio siglo, 60 años, de un estado de populismos, mejor dicho, populares, popular, populacherismos, son populachos. Yo recuerdo siempre un cómico argentino que sacó un dibujito en la cual aparecían unos peronistas los disfrazan como gente muy pobre y muy ignorante, ¿no? Se iban a la cancha con un pañuelo atado, que se atatan en la cabeza con un nudito en cada lado, un bombo, y, y entraban, querían entrar al Teatro Colón, que es un teatro muy distinguido donde se utiliza para muchísimos efectos, pero grandes, sobre todo música clásica. Y entonces se había abierto el Teatro Colón para el pueblo. Y el periodista le pregunta a los peronistas, le dice, ¿y ustedes a dónde van? Vamos al Colón. ¿Al Colón? ¿Qué van a ver? Se miran entre ellos y dicen, ¿qué vamos a ver? No sé, ahí dicen que hay unas obras. ¿Qué es? Se preguntaban entre ellos. La pucha de Puccini, ¿no? Y comienzan a divagar, no sabían ni para qué era. Esto está expresando que los niveles culturales, no solo en cada pueblo, son tan disímiles que unos piensan con el estómago, los otros piensan con el vicio y se odian.
el odio de clases, a eso iba, el odio de clases hace que no sé qué gobierno puede integrar a los pueblos. Aquí ha habido hace 2 días, 3 días, una manifestación de los jubilados y han habido alrededor de 150 detenidos, policías heridos, un muerto, y eran jubilados, pero los jubilados no iban solos a la manifestación, sino se hicieron acompañar por barras bravas de los partidos políticos, de los Ujú. cuadros de fútbol. O sea, de que, como decir, los jubilados se juntaron con un estrato de gente que los iba a defender. Pero era necesario hacer una manifestación y llevar defensas para confrontar a la policía. Ese es el Estado, digamos, que están ostentando acá en este momento el sistema de disconformación social con mi ley. Ahora vemos quién está disconforme con mi ley. Mi ley está haciendo una obra de elevar la moneda, ha parado dos cosas muy importantes. Uno, la inflación se paró. La otra es que ya no se ven piquetes, que antes todos los días habían piquetes. Los piquetes que salían los obreros a hacer huelgas, rompían las veredas, agarraban las piedras contra guerra contra la policía. Hace mucho, mucho que no se ve. Ya de mediados del año del 2024 ya no se ven hasta el día de hoy, que la última y la primera de este año que se ha visto ha sido la de los jubilados. Pero la vida sigue cara. La justicia no metió preso a ninguno de los delincuentes políticos que ya están condenados. Ninguno está preso. En ese caso, miren qué tiempo distinto. En el Perú están presos, están detenidos, listos para ser condenados. Bukele, por otro lado, se aventuró a meter los presos y de alguna manera ha puesto cierto orden al desorden delictivo. Y bueno, todos los países están en lo mismo y se están repartiendo. Ya estamos viendo que están surgiendo otra vez las izquierdas en América. México ha salido con su izquierda, amenazan ahora en Ecuador, el presidente chileno es de izquierda, Brasil también, en fin, todas estas cosas hacen más disímil la unión de nuestros pueblos. No tenemos conducta. Tal vez en esto Europa nos aventaja que ellos sí, de izquierda o de derecha, primero está la estabilidad económica, social de ellos. Ellos son más cultos, sin lugar a dudas, pero a su vez han podido sacar la experiencia y el escarmiento de las dos guerras mundiales. Eso los ha hecho unirse y, bueno, se están defendiendo mejor en estos momentos, aunque el presidente de Francia, él está haciendo todo lo posible por confrontar más a Rusia. Alemania, que padeció más de la Ujú. guerra, están más reticentes, no quieren pelear con Rusia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en el estrés, como le dije hace un rato, que los pueblos responden con la estructura de su ser y de su cultura, en este momento tampoco está muy unida Europa. El peligro es muy grande. Unos Ujú. pretenden unirse más a Ucrania y mandarlas a la guerra. Inglaterra piensa mandar soldados, pero allí se va a desatar la guerra atómica. ¿Quién va a ganar? Todos vamos a perder. Ujú. Todos vamos a perder. Y bueno, pero lo dijo también Mao Zedong. En, mil, en 1.400 millones de habitantes de China, que mueran 600 millones, va a ser lamentable, pero los que queden para vivir van a vivir mejor porque van a triunfar. Él lo daba como un triunfo la guerra. Como sigue en estos momentos, el presidente Xi Jinping se siente como muy poderoso y ya le contestó al presidente Trump, ¿no? Si ustedes quieren la guerra, háganla, nos estamos esperando, ya estamos listos, dijo. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? Ha recibido el guante en la cara, el desafío, un desafío que crespa los pelos de punta a todo el mundo. Los militares en Estados Unidos han recogido y leído en algunas revistas
que hay padres de familia que no quieren que sus hijos vayan a amar hasta la guerra, porque la próxima guerra saben que no van a venir, no van a regresar ni la mitad. Japón no dicen nada, quieren hacer sus armamentos. Corea del Norte está con muchas ganas de establecer sus bombas y largar sus bombas. El presidente de Corea del Norte ha dicho que tiene una bomba atómica que la va a largar sobre el defecto de San Andrés, en California, para provocar un tremendo terremoto con maremoto en California, hacerlo desaparecer. O sea que el mundo se está preparando para un gran desorden. Y esto sí que obedece a las tres leyes de la termodinámica. El mundo va hacia la destrucción del universo. Esa es la verdad. Estamos yéndonos a la destrucción y nos vamos a destruir malamente. Pero por eso mi llamado sería a que los presidentes, los gobiernos americanos que gozan de mejor representatividad democrática, deberían tener en estos momentos una reunión de urgencia y decir, señores, sobre todo Latinoamérica, juntarnos y decir, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Pero a nadie se le ha ocurrido. Al contrario, la pelea en Ecuador para la candidata presidencial que sigue al expresidente Correa va con otros ánimos así antiimperialistas norteamericanos. Pero no sé si en estos momentos vale la pena pelear por uno o por otro. Acá tenemos que pelear por nosotros. Los que se van a agarrar van a ser los grandes. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué hacemos? Esto es un llamado de advertencia. Yo lo llevo estudiado hace mucho tiempo y como te expliqué a vos, en el EIR hay un capítulo que guardé varias revistas de allí que anuncian anuncian justamente esto, qué momento va a ocurrir y en qué momento se va a desatar todo esto. O sea, de que podríamos decir que la guerra es inevitable. En este momento están en las fintas. Cada uno está exhibiendo lo que tiene, lo que puede, para amedrentar al otro, a ver si se rinden. Pero a su vez cada cual tiene armas más poderosas que no la exhiben. ¿Qué hacemos, señores? La angustia cunde, los delitos cada vez son mayores porque los delincuentes también piensan en el hambre de ellos, su hambre de placer, no trabajar y gozar de los beneficios. Bueno, ese es el caos de la tierra, el caos de la humanidad, es la destrucción. Pero aquí los gobiernos tienen que reunirse todos. Yo propondría que comience por Sudamérica. Reunirse en un congreso, tiene que haber un llamado de algunos de los presidentes y decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos ahora? Primero vamos a pronunciarnos que nosotros no queremos guerra contra nosotros. No estamos a favor de ni uno ni otro. Mátense ustedes, déjenos vivir a nosotros. Tenemos nuestras pobrezas, nuestros defectos, sí, pero guerras tan destructivas, no debemos intervenir. Eso sería la posición. Pero mi pregunta está, ¿los de la extrema izquierda acaso no quieren la guerra? Sí que la quieren. Aquí mismo en el continente. La extrema izquierda del terrorismo sí que la desea. Bueno, señores, yo creo que es un llamado, que cada reunión, Jorge, vos que conducís estos programas, si podés difundir el llamado de alarma, es una alerta del semáforo amarillo, la luz es amarilla, todavía no se encendió la roja, pero cada vez se está encendiendo más y es más luminosa la amarilla. Bien, bien, doctor. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Milton Vela Gutiérrez. Esas alarmas pueden llegar a rojo, pero también hay que ver la parte micro, doctor. Por ejemplo, si nos remontamos a tiempos pretéritos, previos allá al momento electoral que se viene en el año 2026 acá en el Perú, veíamos que ante este tipo de panoramas aparecían pues mensajes de candidatos, incluso de precandidatos, como es la época actual en el Perú, ¿no? Que tenían un nivel de captar todos estos panoramas internacionales, ¿no? De polémica bélica y todo lo demás, y te planteaban situaciones bastante
bien fundamentadas, ¿no? Que incluso trascendían en lo doméstico y eran materia de análisis en México, en Argentina, en otros países. Pero actualmente vemos estos políticos que aparecen en la escena como supuestamente próximos candidatos y abundan, son como 40, creo, ¿no? Pero ninguno tiene una frase a lo mínimo de satisfactoria, de elocuente, no sé, de cierta proyección, incluso no solamente nacional, sino internacional, que maneje un programa país, ¿no? Que le dé una presencia de repente política al Perú con su candidatura. ¿O usted por ahí ha observado alguno que nos pueda comentar? ¿Cómo ve usted el panorama político de mira, ya con miras a lo que se viene, yendo de lo micro a lo macro, ¿no? O sea, parece que estuviéramos en una situación totalmente rondando la esquina del último presidente que tuvimos, ¿eh? O sea, no estamos muy lejos de sus discursos. Hasta el momento no veo ninguno que se asome con todos los títulos que puedan tener los candidatos. ¿Qué nos dice usted, doctor? Sí, no, pero no tienen títulos, Jorge, no tienen Perdón, títulos. o sea, que no dice Sabes que tienen A ver, doctor. prontuario. Los títulos son prontuarios. Sí, Jorge, es Bien, así. bien. Vos imaginate el señor ese que en el Perú que se llama César Acuña, que es dueño de una universidad. Yo no sé si terminó el primario. No No es creo. siquiera un plagiario, es algo más. Él agarró un libro, le borró el nombre al autor y puso su nombre y lo imprimió así. Eso no es ya plagio, eso es un Sí. asalto a mano armada, es Y un tiene delito un doctorado flagrante, en una universidad, en la vergonzante, Complutense, y creo, es de Madrid. candidato. Sí. Mira el otro extremo, cuando asume el presidente Trump, no lo invitan al presidente chileno Boric porque habló mal de Trump, dijo que era un engendro, en fin, lo insultó malamente, como un delincuente común. ¿Y qué hizo el presidente Trump? Aprovechando esa circunstancia, no invitan al presidente chileno y ¿sabes a quién invitan? Al alcalde peruano. Y estuvo A, allí Lo- en las... a López Aliaga, sí. Ajá. Que es increíble todas estas cosas. Estas son cosas, vamos a ponerle lo que yo como médico digo, son signos y síntomas de la enfermedad profunda que se está engendrando. Signos y síntomas. Es el síndrome previo a la destrucción de una guerra. Signos Bien, y bien. síntomas. Bien, ¿Sí? vamos a escuchar al doctor Milton Vela Gutiérrez. ¿Qué nos dice usted, doctor Milton? Bueno, no podemos dejar de estar de acuerdo, pues, en lo que está viendo, porque es evidente, ¿no? Es evidente. En el caso peruano, venimos desde hace un buen tiempo sufriendo de una crisis de liderazgo político. Es decir, casi todos los partidos políticos viejos, como el APRA, murieron de inanición. ¿Por qué? Porque no hubo una renovación meritocrática de liderazgo. Y a su vez la política peruana no ha sabido distinguir entre los que quieren ser funcionarios públicos y los que quieren ser políticos, que es muy diferente. El político sabe que es una carrera de sacrificio y de bien común, y el funcionario público sabe que es una carrera donde puede hacerse millonario. Entonces, casi todos quieren ser funcionarios públicos y no políticos. Eso significa que no hay preparación. Estamos en una crisis o en una dictadura de la ignorancia, partiendo del presidente de la República y terminando por el último congresista. O sea, la ignorancia es transversal a todo el Estado. Entonces, de tal manera de que justo conversaba con unos alumnos y les decía, bueno, a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías, que justo trata de eso mi libro, les decía, ¿qué es más importante? ¿Un marketing político fuerte para poner un candidato en el gobierno o un liderazgo fuerte para poner a un presidente también ahí? Entonces, obviamente, lo podemos poner a discutir, pero lo natural es que el liderazgo natural, empático de un candidato sea el que jale todo hacia adelante, a sus cuadros, al país, su visión de estadista. El marketing político te va a poner en el poder, pero el marketing político no te inocula la visión del estadista. El marketing político lo puso a Milei,
pero no le va a inocular la visión del estadista. El marketing político lo puso a Noboa, pero no le va a dar la visión que debe tener un estadista. Y como en el caso de Estados Unidos, el marketing político, la irrupción de la inteligencia artificial en la tecnología electoral, lo puso, pero no te va a dar la visión de estadista. O sea, te va a dar el poder temporal y no la visión del estadista. Entonces, ese es el problema que tiene el mundo en estos momentos, Latinoamérica en estos momentos, el Perú en estos momentos. Por otro lado, siempre hemos hablado del famoso péndulo. El péndulo empezó en Estados Unidos y decíamos cada 2 periodos es para el Partido Demócrata y 2 periodos para los republicanos. Pero de repente ya no son 2 periodos, es uno solo. O en el caso de Brasil, ganó Bolsonaro, se fue a la derecha y no pasó ningún un periodo adicional y ganó Lula. Y probablemente vuelva Bolsonaro o gente ligada a ellos, o en el caso de Estados Unidos vuelva alguien más radical. Es decir, el péndulo se achicó, ya no es el péndulo. ¿Y por qué se achica el péndulo? Por la desesperación de las personas, por el hambre de las personas, porque nos han tratado de manejar la pobreza desde varios ángulos, la pobreza estadística, la pobreza numeraria, la pobreza social, pero lo que sí hay en nuestros países es lo miserable, porque tú puedes ganar un pequeño sueldo, pero eres miserable, te mueres, porque no llegas a tener una clínica, y si hablamos de eso, es prácticamente el 60 o 70% de la población que está en situación miserable y busca a través de la política, porque le han engañado y le han dicho de que esto es un toque mágico, votar por gente que te va ofreciendo el oro y el moro, cuando no es así. Entonces, ese es un defecto, por ejemplo, que ha tenido la nueva tecnología y ahora es peor con la irrupción de la inteligencia artificial en la tecnología electoral y que podemos engañar mejor a la gente. Pero al final sigue siendo el mismo cuento, al mirar la misma desesperación y al final, fíjate lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, el efecto de ver a una anciana golpeada por un policía, esa anciana no debía estar ahí, salvo que sea por vocación propia y política, pero estaba reclamando la sobrevivencia. Entonces, alguien me puede decir, oye, pero no, pero Milei, que es liberal, Milei es un ácrata, y Milei está haciendo lo que tenía que hacer, porque los ácratas, en comparación, dentro de las tribus liberales, el ácrata odia al Estado, lo quiere desaparecer. Entonces, ¿y cómo votaron con un ácrata en Argentina? Milei no tiene la culpa. Acá en el Perú, ¿qué estamos viendo? ¿50 candidatos? ¿50 partidos? O sea, presentaron una cédula de votación en el Congreso hace 2 semanas y eran 2. Ahora la comisión, sin llamar a los técnicos, ha hecho una y que parece pues una sábana de una cama. ¿Cómo se va a votar de esa forma si en el 2026 vamos a tener hasta 4 elecciones? Primera vuelta y segunda vuelta presidencial y primera y segunda vuelta regional en octubre. Entonces, no va a haber forma de que tengamos instituciones fuertes. No la hay. Entendemos que hay muchas que no van a pasar la valla electoral, que no la han modificado del 5%, y se han arrimado muchas, va a haber muchas alianzas, y las alianzas se van a quedar con el 6%, es decir, que no pasen la valla electoral del 6%. Pero va a haber muchas que van a estar entre 6 y 7%, es decir, vamos a tener de nuevo un congreso de pitufos, un congreso de enanos. Y lo que hemos aprendido nosotros de la historia latinoamericana, del poder en relación con la política y la gobernabilidad, es que si tú no tienes una mayoría en el Parlamento, eres un tísico político en el Ejecutivo. Nosotros hemos visto acá que cada vez que ha habido un presidente que no tiene mayoría parlamentaria, lo han sacado, lo han vacado. Y hay una aberración que yo soy de los que piensan que el único papel que debe tener el vicepresidente
es ocupar el puesto temporal mientras el presidente ha ido de viaje. Si el presidente es vacado, la labor del vicepresidente, lo único que debe hacer es llamar a nuevas elecciones, porque el vicepresidente no tiene la capacidad para detentar una autoridad que es fundamental para manejar un país, porque la forma como nosotros hemos diseñado la política en las constituciones, hemos personalizado demasiado al presidente. Entonces, si yo voto por un presidente que ha ganado las elecciones y de repente me ponen a alguien como en su tiempo lo fue Vizcarra, Sagasti, Boluarte, que son un desastre completo. Claro, porque ni siquiera están preparados. Pero tenemos más de lo mismo. Y ese es el problema. Creo que el problema de nuestras naciones no viene tan fuerte en el aspecto internacional, es decir, no viene de afuera para adentro. En el Perú, con mayor razón, porque estamos bien protegidos. Nuestro problema viene de adentro. Es como si un cáncer estuviera carcomiendo las instituciones. Y nosotros tenemos que aprender a sacarnos ese cáncer, que nos ayuden a sacarnos ese cáncer. Yo sí creo también en la posición que dice Jorge Tejada, de comenzar ya a trabajar a nivel Latinoamérica, pero con otra forma de organización, porque la OEA es un completo fracaso. La OEA es un completo fracaso, no sirve para nada. Funciona de acuerdo a los intereses de los gobiernos. Y por lo tanto necesitamos, para esta nueva visión de este nuevo mundo, una OEA diferente, una OEA democrática, una OEA donde los representantes sean definidos por los mismos ciudadanos. Entonces, el panorama para el 2026, te soy sincero, desde el aspecto económico y marcando las dos líneas paralelas que es la economía y la política, en la economía vamos bien, en la política es un desastre. Y lo que me preocupa es que si la economía va bien, ese dinero se va a ir a pequeños grupos y no vamos a poder distribuir y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la época del guano. Es decir, va a haber unos multimillonarios enormes y un bolsón de pobreza inacabable, ¿no? Ujú. Bueno, hay que mencionar el libro del doctor Milton Vela Gutiérrez, Política Innovada, lo que todo político moderno debe saber. Un buen político sabe cómo ganar elecciones y gobernar con éxito. Y aquí usted está entrando también un poco ya a ver el marketing político y seguramente con las tendencias actuales de la inteligencia artificial y todo lo moderno. Eso, por ejemplo, lo ha puesto en tela de juicio al presidente Milei. ¿Qué opina usted de ese impasse que ha tenido? Algunos dicen que al terminar su gobierno, pues va a tener que responder a la justicia con eso de los BRICS. ¿Cree usted que se justifica la forma en la que él trata de decir que no pasó nada, que simplemente es una opinión de él en lo particular y no como presidente? El hablar bien de una situación de marketing donde todo el mundo se anotó y al final perdió su plata, ¿no? Ujú. ¿Qué nos dice al respecto, doctor Mito? ¿Cómo ve esa figura? ¿Cómo ve la Es figura una de él? aberración, es una aberración. Todos los que o sea, yo he tenido muchos años de trabajar en banca y siempre me ha generado duda las monedas virtuales. El caso de la libra es una estafa piramidal, evidente. Son unos delincuentes. O sea, y estoy seguro de que, no sé, bueno, la justicia argentina está peor creo que la peruana, porque ha permitido poner Supremo simplemente por decreto, cosa que es inadmisible, un destrozo total de la democracia, una vergüenza para los liberales, pero claro, es un ácrata, y los ácratas van a destrozar el Estado y van a trabajar de esa forma, pero las criptomonedas, o sea, es el refugio de los delincuentes, para mi parecer, porque no hay forma de encontrar ni el origen ni el destino. Entonces, lo que hizo Milei, cuando nosotros nos damos cuenta, ser el promotor, junto con su hermana, de lo que está pasando ahí, va a pasar la factura. O sea,
convence, Jorge, doctor, de lo que yo creo, está de que la presidenta Dina Boluarte, estoy seguro que en julio, después de la juramentación del próximo presidente, esa señora va a pasar a la cárcel y muchos años de cárcel por el asesinato de personas y de humanos que se dio por la delincuencia que está imperando en estos momentos. Y Milei no dudo que va a terminar en la cárcel. Y si Trump y si más duran un poquito más, lo pueden ayudar. Pero una vez que salga Trump, a Milei o lo van a encarcelar en Argentina o va a terminar preso en Estados Unidos. Porque la bolsa de valores americana, la Fed americana, la estafa donde ha hecho Milei, o sea, no se perdona así de fácil como en nuestros países, ¿no? Pero ¿cuáles son las cuestiones políticas que va a tener eso, ¿no? Las consecuencias políticas? Tal como está manejando Milei, lamentablemente los liberales no son buenos en el gobierno porque odian el Estado, pero tal como lo está manejando Milei, te aseguro, a raíz de la nueva configuración del péndulo, que el próximo gobierno en Argentina va a entrar uno de izquierda más radical que los que estuvieron ahí. No hay Sí, forma de escaparse del destino. el contrapunteo continúa, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos en un contrapunteo político. Bien, ya vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Pineda y luego al doctor Milton ya para que nos den sus reflexiones finales. Y como reflexión final, doctor Pineda, hemos tocado un poco lo de la criptomoneda de Argentina. ¿Usted tiene alguna idea, aunque sea vaga, de lo que puede estar aconteciendo con esa situación bastante crítica en torno a Milei y la criptomoneda? Mire, yo creo que ha sido un agaf político muy grave. Él no tiene experiencia de mando, ni tiene mucha experiencia tampoco en Así, ocupar cargos altos de la política. así La es. inexperiencia hace estas cosas. Abrió la boca y la hizo muy mal. Una opinión personal que podía haber habilitado, eso desprestigió a él, desprestigió a la Argentina, y eso va a traer consecuencias, seguramente. Lo van a enjuiciar los enemigos de este sistema. Y Ujú. generalmente los enemigos de este sistema van a ser los enemigos, los amigos del gobierno anterior. Entonces van a buscar la vuelta para desprestigiarlo, y esas luchas ya entran en el terreno de las miserias. No les importa hacerle daño a la Argentina. Yo creo que sí, puede ser juzgado, pero no es el momento para hacerlo. Argentina está en un estado crítico, está en terapia intensiva, y eso hace pensar de que no se le debe molestar al paciente hasta que no salga, que termine su gobierno y que lo enjuicien si quieren, pero hasta ahora están desatando y usando eso como una bandera para atacarlo, destruirlo. Y yo creo que no es el momento. Acá primero es la nación, primero es el grado, sobre todo, de institucionalidad del país, que es lo que tienen que cuidar entre todos. Está tan maltrecha la Argentina, su grado de institucionalidad, que con esto se agrava más. Él estamos de acuerdo que no ha debido abrir la boca para nada, Así es. pero es un momento de que se puede esperar tal vez un poco más. Usarlo en la campaña cuando vengan las nuevas elecciones, todo lo que quieran, pero el juicio lo tiene que tener la justicia y no el apuro político por condenarlo y tratar de sacarlo del gobierno. Es muy difícil hacer eso, casi imposible que deberían hacerlo, pero lo quieren intentar. Sin embargo, en él no se ha demostrado el delito, pero qué cosa curiosa. En gobiernos anteriores que estaban condenados, el presidente Menem, por vender las armas a Ecuador, siendo país garante de la Argentina, le vendieron las armas a Ecuador, estuvo condenado a 7 años de cárcel, no ingresó a la cárcel, se presentó como candidato, ganó y se quedó como senador vitalicio, lo aplaudían y murió protegido por la Cámara de Senadores y el Congreso Nacional. Eso es un precedente de que
qué sé yo, la palabra, la película El Padrino funciona también en otros países. ¿Sí? Yo creo que eso, sí, sería bueno que lo vayan tomando, pero no les importa, ¿eh? Yo creo que la clase política, no digo la Argentina, lo veo en todos lados, la clase política ha roto todas las barreras de las Ujú, virtudes que hacen es cierto, a la decencia humana, a la honradez. No les importa el país, quieren es llegar cierto. al poder de cualquier manera, y eso es el delito, porque van a llegar cualquiera. Y ahí han salido un montón de caudillos. En el Perú no podemos hacer ajenos al caudillaje, porque el Perú todavía funcionan los caudillos. He visto, por ejemplo, un señor que sale a recorrer, digamos, varios países, Bolivia, sobre todo, ahora está en Chile, no sé, anda hablando sobre la Segunda Guerra, sobre la Guerra del Pacífico, y quiere hablar y arreglar en favor de una paz que está inventándola él. Me parece que está pago, tal vez por los chilenos. Está soñando con otras cosas. La evolución de los pueblos no se hace por acción del caudillismo, se hace por acción de la cultura. Y la cultura es la única arma válida para la evolución de los pueblos. La cultura va con la libertad. La libertad no es un estado. La libertad y la cultura son un proceso. Una lleva a la otra. Porque la libertad con justicia y con cultura, esa es la que progresa. Y aquí han desaparecido todo eso. Gozan de libertad, nada más. Por eso dicen lo que quieren, hacen lo que quieren. Eso está pasando en el Perú. El caudillismo. Eso es muy tóxico. Enfermo. Es un hombre que no se le puede, lo he visto en el Facebook, que no, nadie le puede dar la contra porque inmediatamente lo descalifica, le dice que es un ignorante, que no ha leído sobre todo sus libros, que sale a venderlos él. Vende sus libros y sus libros son en contra del Perú. Eso es la cosa curiosa. Bueno, debe estar buscando algún acomodo político y algún Sí, sí. político, tal vez de aquellos claudicantes, lo va a llamar porque puede llegarle votos. Bueno, esa es la situación, Jorge Carrión, que Sí, sí. debemos combatir. Debemos luchar por una cultura que sea auténtica, genuina, idiogenética nuestra, para que sea operativa. Mientras tanto, no soñemos con que va a haber una democracia representativa, participativa, deliberativa. Ya no hay que soñar con eso. En estos momentos no hay. Los Ujú. candidatos del Perú, yo no sé. Hay personas que pueden ser, por ejemplo, el alcalde ha dado muestras de ciertas cosas. El otro, que podría ser el candidato Benavides, pero después lo demás todo es muy dudoso, tremendamente dudoso. Pero el caudillismo es el que está flagrante. Se sienten candidatos, viajan acá, se ponen ponchos, chullos para estar con los indios, se abrazan con las llamas, se hace todo eso. Circo, el circo del caudillismo. Pero eso es justamente el caudillismo del arrabal. Han tomado, digamos, su campaña en los arrabales de la cultura. Bueno, Ajá. seguirán los daños, Bueno, seguirán los daños. seguirá el tango argentino en el arrabal, como se dice por allá, ¿no? Pero, pero vámonos a Perú. Y bueno, vamos con el doctor Milton Vela Gutiérrez. Doctor, dentro del panorama de arrabal que nos plantea el doctor Jorge Pineda, que es cierto, ¿no? Que no podemos tapar Ujú, el sol con un dedo. Pero bueno, siendo optimistas, usted empezó bastante optimista, hablándonos de que efectivamente pues el Perú es como una isla dentro de toda esta crisis económica por la que atraviesa el mundo, ¿no? Incluso crisis energética, crisis de producción de alimentos, tenemos selva virgen, o sea, muchas cosas. Y lo más importante, el espíritu trabajador comparado por Elon Musk con los chinos, ¿no? Y es verdad, ujú. ¿no? Es verdad que hay una sintonía entre lo que significa, por ejemplo, una máquina en San Juan del Urigancho que no descansa. El hijo a la medianoche él prende la máquina y sigue trabajando, y la mamá y todo el mundo las 24 horas del día, ¿no? Y son los primeros emprendedores
que en menos de lo que canta un gallo, pues construyen casas, edificios, Claro, claro. sin robarle a nadie. Eso sí, muchos de ellos no pagando impuestos, muchos de ellos robando la luz, eso sí, eso también. ¿Por qué se van por esos sitios? ¿Por qué no ponen sus fábricas en lugares un poco más vistos, ¿no? También eso, ¿no? Verdad, y el Estado no controla. Ahí está el centro de Lima. Mira, el centro de Lima se ha quemado prácticamente y lo que hemos descubierto, emporios económicos. Que los dueños de esos lugares viven en San Isidro, en Miraflores. Son gente acaudalada, los dueños de esos pisos y de esa mercancía que estaba ahí. Pero bueno, nadie dice nada, nadie controla, o si lo hacen, pues todos cobran, ¿no? Y nadie pone las cosas en orden. ¿Cómo podemos hacer contra eso? Porque esa es ya una situación que está establecida. Así vivimos, así somos. ¿Cómo hacemos para salir de ese pandemonium, doctor Milton Vela Gutiérrez, ya para cerrar su reflexión final? ¿Qué le diría a la Gracias. gente? Mira, básicamente, la política es más importante de lo que la gente cree. La política yo le llamo la ciencia de las ciencias, porque ya se convirtió en eso. La política puede salvar a 1 millón de personas, la política puede eliminar a una nación. La política puede darte la suficiente fortaleza para salir adelante o te puede dar la debilidad más grande de que no lo puedas hacer. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que el tema de la seguridad no debe estar en manos de la policía, el tema de la seguridad debe estar en manos de los empresarios. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que si nosotros creamos buenas empresas sostenibles, vamos a reducir el tema de los ninis, que es la base de donde sale el enorme mercado de delincuentes. El Estado no debe ser benefactor, salvo para las situaciones de emergencia. El Estado no debe tener un tamaño como de 5 millones de personas como tiene el Perú, que se llevan casi el 50 o 60% de los recursos. El tamaño tiene que ser pequeño, eficiente, pero en un ambiente donde se promocione el negocio, donde se promocione la empresarialidad, el emprendurismo. Ya tenemos los elementos y puede ser. Tenemos una crisis seria de liderazgo. Hay caudillos, pero no hay líderes. Entonces, cuando no hay líderes, hay un problema de autoridad. Y como tenemos un problema de autoridad, nadie le hace caso a nadie. Imagínate simplemente que tenemos el 70% de informalidad y aún con todo tenemos 4% de crecimiento, 100.000 millones de depósitos en el BCR, la moneda más dura. 70% que no lo contabilizamos. La economía ilegal, que es el enemigo número 1 del Perú, mueve solamente en cuanto al narcotráfico y la tala ilegal casi 12.000 millones de dólares. Perdón, el narcotráfico y la minería ilegal, 12.000 millones de dólares. Acá, lo único revolucionario que han hecho, por ejemplo, es que ahora han permitido que las empresas formales contribuyan a financiar las campañas electorales. Porque durante todo el tiempo de la prohibición de hace 20 años, no permitieron que las empresas financiaran campañas políticas. Pero nosotros los que estamos metidos en eso sabemos que una campaña política cuesta. Es una inversión. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué el gran porcentaje de congresistas tienen, como dijo Jorge, antecedentes penales? Porque, claro, han sido financiados por la tala ilegal. El presidente del Congreso ha sido abogado ¿de quién? De los mineros informales. Entonces, es la minería, la economía ilegal, la que ha financiado a los partidos políticos, la que ha financiado las candidaturas al Congreso, la que ha financiado las presidencias regionales y los alcaldes. Entonces, ¿qué esperas si delincuentes financian a delincuentes? ¿Qué vas a obtener? Lo que estamos viendo ahora, que el sistema es la corrupción. En forma muy graciosa, la Contraloría nos dice, oficialmente
hay 25.000 millones de soles anuales de corrupción, oficialmente. Oye, pero si nosotros no tenemos mediciones de otros, yo calculo que debe ser 50.000 millones. ¿Eh? Porque claro, el sistema está hecho para eso. Entonces, lo que yo quiero, el mensaje es volver a decirle para que regrese el poder a su fuente, es decir, a las manos del ciudadano, que el ciudadano sepa que su voto es el centro de poder, es la importancia fundamental para hacer el cambio. Que tenga que saber elegir, que no se deje llegar por baboserías, por manipulaciones, que aprenda a votar. Y la responsabilidad de los medios de comunicación es justamente enseñarles a cómo votar y algo importante, cómo reflexionar para votar. Porque si ellos no lo hacen, nada vamos a hacer nosotros. Porque el centro fundamental del poder está en el voto del ciudadano. Y si el ciudadano vota mal, no esperes absolutamente una cosa diferente, ¿no? Yo espero que trabajemos muchísimo en ese tema de educar a la gente, porque la revolución en democracia y en paz está con su voto. Lamentablemente, pues la educación anda mal. Y dentro de esa mala educación, pues es difícil esperar de que esa gente pueda tener una elección adecuada, ¿no? Porque en la primera que se le atraviese algún personaje siniestro y que le proponga salir de su pobreza lo más rápido posible, no importando cómo, pues por él va a votar. Esa es la verdad, lamentablemente. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, si usted analiza un asesor de los congresistas o asesor de los alcaldes, revise usted su currículum. Muchos de ellos ya han tenido experiencias en ese mismo rubro, ¿no? Y han sido de repente incluso juzgados y todo lo demás, ¿no? Pero como ya eso nadie lo revisa, ellos solamente son asesores, pues son asesores y los escogen. Ellos mismos los escogen y dicen, no, tú sí Claro. me sirves porque tú sabes cómo se maneja esto, cómo se consigue esta licitación o este dinero X. Esa es nuestra búsqueda, lamentablemente. Lo malo. Casi imposible conseguir un alcalde, un congresista que busque a alguien que esté totalmente curado de esas cosas. Simplemente no me sirve, ¿no? Lamentablemente estamos en ese submundo a lo Al Capone, ¿no? Sí, Una especie de gángsters. sí, es verdad. Como dice el doctor Pineda, ahí en Argentina tenemos una situación de gángsters, pues por acá por el Perú también lo tenemos. Quizás un poco más ligada a lo que significa nuestra idiosincrasia, ¿no? Con el folclore, con los cuevitas, que son los que, por ejemplo, agarran a las chicas malas y que reparten dinero a discreción y son los galanes de ahora, ¿no? Así son también los empresarios, así también los emprendedores, ¿no? Esos son los dueños del mundo, los dueños de Lima, de Arequipa, de Cusco, de las grandes ciudades. Así estamos. Así vivimos, doctor Milton Vela Gutiérrez. Gracias por participar. Doctor Minera también, contrario. gracias desde Buenos Aires. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia, doctor. Gracias. Encantado, encantado, Gracias, doctor buenas Jorge noches. Pineda. Un gusto conocerlo. Y mis felicitaciones, Jorge Carrión. Sigue el camino. La verdad siempre está en marcha, dijo Freud. Y eso es lo que hay que hacer, buscar la verdad. Solo Bien. la verdad y nada más que la verdad. Sin pena ni gloria, sin culpa ni cargos, sin complicidades ni claudicaciones, así llegaremos. Gracias, doctor. Gracias Un a abrazo. todos. Bien. El mundo sigue siendo una porquería, ya lo ves. En los colectivos del 23, o en los barrios del Callao, en los arrabales bonaerenses, o en las comunas de Santiago. Lo mismo da que llegue al poder el más humilde o el millonario, ambos en la fila, zurdos o diestros, solo buscan el botín por el placer. Todos son galanes, cuevitas por doquier, maganis justicieras, mentiras verdaderas de tu saber. Todo es peor,
nada es normal. Lo mismo da un congresista que un ladrón. No hay ley que valga, que va a haber, solo hay atropellos, caraduras e igualaos. Cualquiera es presidente, cualquiera es un ladrón. Qué falta de consideración a la nación. Nadie está tan gran malhechor, nadie es Pachacútec, gran conquistador. Siglo XXI, desorden ordenado, todo el mundo tiene su ley. Ley del más fuerte, ley del billete. Mata galán, dale nomás, dale que va, que a la salida nos vamos a encontrar. No pienses tu pensar virtual, que a nadie importa si lo hizo un man. Lo importante es que se haga, aunque mueran mortales por los gángsters de la ley, aunque nazcan inteligencias artificiales por las mentes del ayer. Todos son galanes, huevitas por doquier, magaris justicieras, mentiras verdaderas, ve tú a saber. Todo es peor, nada es normal, lo mismo da un congresista que un ladrón. No hay ley que valga, que va a haber, solo hay atropellos, caraduras e igualaos. Cualquiera es presidente, cualquiera es un ladrón. Qué falta de consideración a la nación. Nadie está tan gran malhechor, nadie es Pachacútec, gran conquistador. Siglo XXI, desorden ordenado, todo el mundo tiene su ley. Ley del más fuerte, ley del billete. Mata galán, dale nomás, dale que va, que a la salida nos vamos a encontrar. No pienses tú, pensa virtual, que a nadie importa si lo hizo un man. Lo importante es que se haga, aunque mueran mortales por los gángsters de la ley, aunque nazcan inteligencias artificiales por las mentes del ayer.